¿Qué tal, amigos, amigas de la televisión, de TAK Televisión y de Nortevisión? Estamos con ustedes todas las semanas y en esta ocasión, esta tertulia que nos corresponde a nosotros, presentarla yo, y que en este caso, si les parece, vamos a abstraernos un poco de la vorágine de las elecciones y de las postelecciones, de los posibles pactos en el que los políticos se sumergen entre si son galgos o podencos, y que en definitiva, y es una opinión personal, corresponde al famoso adagio y sentencia de Lampedusa en su Gato Pardo de que todo cambie para que todo siga igual. Bien, si nos abstraemos de este mundo, vamos a hablar de un tema que hace unos días a mí me sugirió una tertulia que escuché por el radio, en la que se decía que hay una aplicación por la que se incita y se invita a la gente a mirar de forma rápida, apresurada, las series de televisión. Cuestión además que concuerda con otras aplicaciones que hablan de que se puede leer libros de forma también rápida, no sosegada, y avanzar muchas páginas para hacerse cargo de lo que dice el libro, con lo cual me da a mí por pensar de que, por ejemplo, 100 años de soledad del gran García Márquez se convierte en 50 años de soledad, por ponerlo como ejemplo, ¿no? En definitiva, queremos compartir con ustedes un diálogo, una conversación sobre la paciencia y la impaciencia, pacientes e impacientes. Mucho que hablar y mucho que comentar, y para ello siempre contamos con la presencia de Antonio Melián, compañero y amigo, licenciado en Ciencias Religiosas, mediador familiar, como ustedes saben ya, con un máster en esa rama, y por supuesto con mi gran amigo y compañero José Acosta, que desde el punto de vista psicológico, de la psicología clínica, también tiene mucho que aportar y que hablar sobre diferentes aspectos de la paciencia, no solamente como virtud, sino como cualidad o como capacidad para enfrentarse y afrontar diferentes situaciones en las que, por ejemplo, se encuentra el estrés. Don Antonio, recordamos tiempos en los que la paciencia era una cualidad, una virtud, propagada ya, divulgada desde tiempo A por nuestro santo Job, por ejemplo. Bueno, me has tocado un tema que no voy a decir mucho. El santo Job, así es decir de antemano que es un libro precioso, que es una novela extraordinaria, pero que no es una realidad. Es una realidad que desvirtúa muchísimo el concepto de Dios con respecto a la paciencia y resignación, que son dos defectos que se predican a la vez. Hay que tener paciencia y resignación, es decir, deja las cosas como están, ya irán saliendo, decir, no, ponte en activo, ponte atrás. Eso sería verdaderamente, incluso lo verdaderamente cristiano. Entonces, el santo Job, que no existió, es una especie de novela, cuando se empieza la escritura, es una novela en la que se prueba la gran paciencia del ser humano cuando confía en Dios. Entonces deja todo de manos de Dios hasta el punto de Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre, que viene a significar el resumen del libro de Santo Job. Dicho esto, o sea, no es real, es una novela, es un desiderandum que el autor pues quería en aquel momento confiar en Dios, esa confianza que incluso Jesucristo en el Evangelio retoma, aquello de los pajaritos no mueren de hambre, los pajaritos tienen que comer, los animalitos tal, cuando los hijos de padres malos no le falta de nada, ¿cómo será Dios? ¿Qué tal? Pero aquí se habla más de la bondad de Dios que de la protección de Dios. A mí me gusta más aquella frase que en el Éxodo cito muchas veces de ya en boca de Dios se vuelve a Moisés y le dice, ya yo hice mi trabajo,
acábenlo ustedes. ¿No? Yo creo que esa sería, ese sería la contraposición. Con respecto a la paciencia y a la confianza en que las cuestiones van adelante, mi ejemplo clásico es la diferencia que hay entre la gente de ciudad y la gente de aldea, la gente de campo. La gente de campo es paciente, pero es paciente por definición. Se dedican básicamente a la agricultura, a la ganadería. Hay que esperar meses, según los animales que paran, para ver el fruto de la preñez de un animal. Hay que esperar meses a que la preñez de la tierra brote la criatura, previo lluvia, no viento, no azote, no. O sea, hay una naturaleza que brinda al paciente, al hombre que se sienta junto al cercado, ve venir la plantita que todavía está verdosa, está bien, viene brotando bien, sean papas, sea centeno, sea cebada, sea trigo, o tomatero, por ejemplo. Y entonces esto ya le hace falta una dula. A estas plantitas hay que ya comprar agua si no me queda en mi heredad o de la sociedad en la que estoy metido, y darle una dula de agua a estas plantas para que no se agosten, no se estropeen. Es el cuidado, pero la espera. La espera es la que cuando termina el pastor o el agricultor de ordeñar, de arar, de surcar la tierra y cuando tira la última siembra, para la yunta, y dice, ahora a esperar. Entonces, la vida es toda una esperanza. La educación que yo tenía en la gente mayor que decía, oye, mira que espere, hombre, espere. Sí, eso Entonces, ese tema, José, tiene que ver, y desde el punto de vista psicológico, hay muchas, es un término a veces polisémico, ¿no? Hay muchas acepciones, pero hay dos claras, ¿no? Saber esperar, demorar, incluso las gratificaciones en la infancia, tienen muchos componentes educativos. Hay otra acepción que es lo que se decía antes también en términos canarios, al golpito, hacer las cosas bien hechas, es una habilidad, pero también es una capacidad, creo, José, psicológica, que es la capacidad para no irritarse. Para tener calma, sosiego. Capacidad, sí. Entonces yo creo que sí. En ese aspecto... Sí. Está muy bien, Antonio ha hecho una distinción, yo creo que es fundamental. No es lo mismo tener paciencia que resignarse. Creo que esa distinción es básica. Podríamos decir que tener paciencia significa esperar, pero esperar con la actitud adecuada. No es solo esperar, sino esperar con una actitud adecuada, porque el que espera y está nervioso sigue siendo y está en una actitud impaciente, no está teniendo, obviamente, no está esperando con una actitud adecuada, desde luego. La resignación, y este es un campo en el que Antonio es el erudito, no quisiera entrar demasiado, pero la resignación es cuando uno acepta lo que le ha venido sin ninguna esperanza de cambiarlo, sino esto es lo que hay y no quiero cambiarlo. Cuando uno tiene paciencia, cuando uno actúa con paciencia, al menos sí está esperando que haya un cambio, que haya una mejoría o que haya una evolución, ¿no? Es una habilidad, como bien decía Paco, es una habilidad que uno puede entrenar. Los niños, desde que nacemos, el ser humano desde que nace, no nace con paciencia. Yo tengo hambre y tengo hambre ahora y quiero satisfacer mi necesidad ahora. Tengo sueño y tengo sueño ahora y quiero satisfacer mi necesidad ahora. Con el tiempo, uno va trabajando y descubriendo que las cosas a veces tardan un poco, que uno tiene que esperar un poco. Como hemos comentado en otros programas, es parte precisamente de los padres y de los educadores el transmitir esa paciencia como una habilidad. Se convierte en una virtud, pero porque nos ofrece buenos frutos cuando uno la practica bien. Pero es una habilidad que se entrena. La resignación viene a ser algo diferente. Insisto, la resignación es cuando uno sencillamente, pues esto es lo que hay, me siento y no espero. Utilizando palabras parecidas a lo que decía Antonio,
si el creyente es el que a Dios rogando y con el mazo dando, el que no solo espera algo o no solo espera el maná caído del cielo, sino el que trabaja por ese algo, el que contribuye a que ese algo se produzca. Pero también sabe que hay un proceso, como estabas diciendo. Uno trabaja la tierra, el agricultor está muy acostumbrado a saber que el trabajo de la tierra necesita un tiempo, que forzar las cosas no contribuyen a que eso llegue antes, y muchas veces lo que contribuye es que llegue peor. No puede uno forzar el proceso de una crianza, una vaca de cualquier tipo necesita el tiempo que necesita para crecer. Hay otra acepción de la paciencia, que es el paciente, que es el que espera con dolor, que si nos metemos en el campo léxico. Pero eso no tiene que ver quizás tanto con lo que estamos intentando hablar hoy, sino que tiene que ver más con otra acepción más sí, léxica. Si definimos la paciencia como la habilidad no solo de esperar, sino de esperar con una buena actitud. Una actitud positiva. Con una actitud positiva, efectivamente. Hay un tema que enlaza con lo que también decía antes Antonio, el famoso escritor Rabelais, uno de los grandes escritores también de la época humanista y de la Ilustración, se rebeló contra la esclavitud de las horas. Y fíjate usted qué curioso, del siglo XVIII, ¿dónde estaba representado? El reloj. Y cuando empezó el reloj, claro, el reloj de campana empezó bien, hasta ahí bien, ¿no? Luego ya vino, desde el punto de vista histórico, sería el reloj de las fábricas. Cuando las grandes fábricas que explotaba tanta gente, a niños, incluso mujeres y demás, el pito del capataz que hacía formar a la gente para que entraran y salieran, ahí podríamos decir que comenzó el estrés de la vida moderna. Y claro, y enlaza con lo que también hablaba antes Antonio, y lo estamos comentando aquí, la vida de la aldea, la vida del pueblo, donde, por ejemplo, yo recuerdo que el agricultor en la tierra, en los campos, labrando la tierra, sembrando, cavando, cuando escuchaba las campanas del Ángelus en la iglesia, sacaba su reloj de cebolla y lo ponía en hora, las 12. Lo que tú estabas apuntando antes. En la vorágine en la que estamos metidos, donde todo se traduce en megabyte, rapidez, internet, ¿sería posible, en cierto modo, entrenar a la gente, a los niños, como bien decías tú, a los jóvenes, a los adolescentes en la escuela, a el reposo y a no apurarse? Yo tengo una anécdota, sí que lo es y debe ser. Yo tengo una anécdota de casa. Y debe ser, sí, efectivamente, sí. Tengo una anécdota de mi hijo mayor. Mamá, dame pan. Ahora. Se planta delante de ella y le dice, ahora no, ahora. Y le eleva la voz. O sea, ¿cómo? Eso hay que modularlo. Eso, hay que establecer inmediatamente un proceso de enseñanza para que el niño crezca en la espera. Si le damos el pan ahora, porque además lo tenemos al lado, que mata, toma y cállate. ¿No? Está en el Evangelio también. Si alguien te pide pan y tal, dáselo aunque sea para que no te esté molestando. O sea, que está todo previsto. Entonces, esto es importante. Lamentable lo que está ocurriendo últimamente. Ustedes no se dan cuenta que vamos a comprar kiwis y están duros, están todavía en el proceso de maduración. Van a comprar aguacate durísimo. Van a comprar plátanos con un corazón que lo tienen peor que el mío, vamos. No, lo mío por edad, no por... Y entonces, ¿cómo se está introduciendo, inmiscuyendo la rapidez de la tecnología en la elaboración del producto, de tal manera que lo metes a que madure y cuando ya tocas y abres está podrido? Sobre todo el aguacate no lo dejes madurar porque estará todo negro. Entonces eso ya no te lo puedes comer. O sea, ¿cómo
la industria se introduce en el sacrosanta sanctorum de la agricultura a modificar por sistemas, ¿cómo se llaman estos? De cultivos... bueno, artificiales, artificiales, transgénicos, sí. Donde le quitan la pipa a la uva, o sea que modifican todo, ya están introduciéndose en la modificación incluso del tiempo. Porque claro, el agricultor vende como le diga que tiene que vender. El intermediario salva la fruta porque está todavía en buen estado. La última sesión, que son supermercados o tiendas, compran ese producto y lo ponen rápidamente. ¿Y a quién se le pudre? Al consumidor. Ese es el único que lo pierde. La cadena gana. Se fuerza un proceso natural, es de lo que estás hablando. Se fuerza. Forzar cualquier proceso natural produce hipertrofia. Efectivamente, está muy bien traído. Este tema de los productos me lleva a también manifestar algunos ejemplos que yo he visto, productos supermercados. He visto en algún momento en el supermercado, en grandes supermercados, grandes centros comerciales actuales, ¿no? Una cajera que se detiene con una señora que le está comentando y le está respondiendo a la cajera que la conoce que cómo está su hijo, que estuvo en el hospital, o la muerte de un familiar. Y el de atrás, esto es para hoy. Eso es tremendo, o sea, es tremendo. Cuestión que antes, en la infancia nuestra por lo menos, Antonio, se permitía esa conversación. Claro, que era la tienda, donde la tienda, las tenderas, era el sitio donde los vecinos convivían, o los pilares o la fuente donde la gente tranquilamente hablaba y demás. Era inconcebible hace muchos años donde la gente conversaba y demás. Pues yo he visto, como ustedes posiblemente, en el supermercado, las impacientes detrás de uno apurándose porque una cajera se ha detenido unos minutos con una señora para preguntarle. Claro, y eso en la realidad canaria en la que antes ni por asomo esto existía. Porque a lo mejor en temas continentales, en otros sitios de la península y demás, sí se veía cierta Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, pero todavía aquí. Pero claro, es que curiosamente, tú antes hablabas de los campos, es que ya no hay la espera en las zonas rurales. Es lo que te digo. Terminó, porque pueblos cerca de las ciudades canarias se han convertido en ciudades, pueblos, barrios, dormitorios, donde se participa exactamente del estrés de la ciudadanía, de la impaciencia, porque son gente impaciente y que ya, desde luego, ya no existe ni siquiera el adiós del camino, donde la gente se saludaba y conversaban un rato. Acabóse en la vorágine de los megabytes esa actitud paciente, de la paciencia, de la tranquilidad, del saber esperar, del saber conversar, en definitiva, del saber escuchar al otro, con todas las repercusiones que eso tiene para incluso la educación y la vida familiar. Señor. ¿No es verdad? Es cierto. Estaba denunciando eso, no solamente en los productos que enumeré y más que faltan, sino en el proceso de relación. Ya tú ves en los pueblos caminando muy deprisa la gente. Por ejemplo. Ya tú ves en los pueblos cruzando el semáforo con el móvil en la mano, tú donde hay semáforo. Ya empiezas a ver que la ciudad se traslada al campo porque muchísima gente que estudia en las universidades de la capital son del campo, viven en el campo o se trasladan al campo. Bien, vamos a hacer un alto, vamos a esperar un poquito y seguimos conversando con ustedes pacientemente sobre este tema. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional.
No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Estamos conversando sobre un tema acuciante en la sociedad moderna, que está totalmente inmersa en la inmediatez, en la rapidez, en los apuros. Y antes comentábamos algo desde el punto de vista educativo que habíamos definido o resumido como el saber esperar. Hay investigaciones realizadas de hace muchos años ya en las que se prueba que, por ejemplo, los niños de preescolar que saben demorar las recompensas o las gratificaciones, cuando son adolescentes, son mayores, son más tolerantes e incluso hay una muestra que habla de que tienen mayores éxitos escolares o aprenden más rápido a leer o a escribir, porque han sabido demorar las posibles gratificaciones que antes apuntaba Antonio. ¿Tiene que hacer ahora? No. La familia, los papás, los padres, hoy también tienen que saber inculcar a sus hijos que no todo es posible de forma inmediata, que hay que saber esperar, porque así educamos ciudadanos, así prevenimos los posibles desajustes, posibles fracasos, o vamos preparando a nuestros adolescentes para que sepan resistir a las posibles e innumerables frustraciones con las que se van a encontrar en la vida. José, ¿verdad? Absolutamente. Estás comentando, hay experimentos muy interesantes hechos con niños desde muy pequeñitos, efectivamente. Hay uno que es el famosísimo que le ponen a un niño 2 caramelos y le dicen que si esperan el tiempo suficiente, pues en vez de 2 pueden conseguir 5. Se hicieron, después de eso, investigaciones de ese grupo de niños, pasados los años, cuáles tenían más éxito, qué tipo de carreras tenían, y los niños que sabían esperar, aguantarse un poquito de tiempo para conseguir un beneficio mayor un poquito más adelante, tenían después un mayor éxito en la vida, tenían mejores carreras y demás. Porque, comentábamos antes, pero una de las consecuencias de la falta de paciencia es, por ejemplo, el no tener el tiempo suficiente o no dedicar el tiempo suficiente para estudiar una carrera, para estudiar para un examen, para prepararse para un trabajo, estudiar una carrera universitaria y asumir bien, aprender bien todos los conocimientos que una carrera universitaria te aporta, es una cuestión de tiempo y lleva esfuerzo. Y lleva decir, este sábado no puedo salir, sino que tengo que ir a la biblioteca. Lleva tiempo de decir, pues igual no puedo ir a la playa todos los días que me gustaría, sino que tengo que dedicarme a un esfuerzo. Significa demorar una gratificación, como bien estabas diciendo. Pues este tipo de estudios que estabas comentando y muchos otros, no solo con preescolares, que han ido viendo esto, han ido viendo que esta paciencia de la que estamos hablando, esta capacidad para demorar la gratificación de la que estamos hablando, es una habilidad para la vida, es una habilidad no solo para saber enfrentarse a situaciones cotidianas, concretas y pequeñas, sino para un proyecto a largo plazo que uno pueda tener, para cualquier proyecto a largo plazo que uno pueda tener. Y nos previene además, porque la cantidad de distintos tipos de adicciones que ahora mismo tenemos en el panorama, no solo las adicciones típicas de alcohol, tabaco y demás, sino adicciones peligrosísimas de juego, etcétera, etcétera, vienen en muchísimo grado asociadas
a una falta de esa capacidad de demorar la gratificación. Sino quiero un beneficio inmediato y lo quiero ahora. Que incluso en algunos enlaces digitales nos invitan a leer de forma rápida, a saltos, ¿no? Con lo cual se impide una lectura crítica y sosegada, y que en términos psicológicos, como tú bien sabes, podemos denominar impaciencia cognitiva. Sí. Es decir, todo ya que tiene sus efectos intelectuales, culturales, y también tiene sus efectos, como bien apuntamos ahora en los experimentos que hemos señalado, sus consecuencias también emocionales, ¿no? Es que además ¿sí? se quema en lo que ustedes han venido a llamar, se queman etapas. Efectivamente, sí. Y el proceso sale inmaduro. Hay zonas que no se han trabajado debidamente. El niño se disloca su pensamiento, su proceso, viene interrumpido por unos altibajos de rápido, de prisa, despacio, y entonces, pues, cuando, por ejemplo, yo voy a caminar, cojo un paso determinado. Si ese paso me lo frena, yo tengo una amiga que caminamos algunas veces y tal, y de repente va caminando, te agarra el brazo y te dice, porque a mí cuando esto me pasa, y está, y en esto arrancamos, cuando vamos a arrancar, un dolor en las rodillas. Y entonces es el equivalente a cómo se puede sentir un niño que está en un proceso de maduración y ve cómo sus etapas son quemadas y cómo otras son retrasadas, cómo otras no están trabajadas. Y esto nuestros padres lo tenían claro. Aquí se come a su hora. Una frase que se decía y que te obligaba a ser paciente a la hora. Es que tengo hambre. Pues aguántate el hambre. No, hoy se le da un medio bocadillo. O se le da una fruta, o se le da una fruta todavía, porque parece ser que hay una... Bien. Entonces, pero no para trabajar el proceso de espera, sino para satisfacer la necesidad, porque es lo que realmente el adulto tiene entre ceja y ceja. Sí, y fíjate, Antonio, solo un matiz de lo que estás diciendo, porque a veces es más la necesidad del adulto, la poca paciencia del adulto de aguantarle el pulso, digamos, al menor, que la paciencia del chaval. O sea, es el adulto el que está diciendo, casi por no oírte, casi por no aguantar, que es lo que le tocaría. Sí que te doy ese trozo de pan que estás diciendo. Claro, y es la respuesta que hace el adolescente. ¿Y tú qué? Claro. Que no paras de comer. Claro. Estoy probando la comida. Sí. Está matando el hambre. Hay un libro que se llama Elogio a la lentitud, que va de este tema, Elogio a la lentitud, que yo creo que si lo hubiera escrito un canario, a lo mejor lo hubiera llamado Al Golpito. ¿No? Elogio a la lentitud. Y habla de esto, y habla de la necesidad de volver a caminar más despacio, como estabas diciendo, a disfrutar del ambiente, a disfrutar de una buena comida. Es verdad, la sociedad, el ritmo que llevamos, el tipo de trabajos que ahora mismo tenemos, nos hace muy difícil poder hacer esto, nos hace muy difícil poder parar, darle el ritmo necesario a las cosas, desde cocinar, a comer, a vivir tranquilamente. Pero es necesario volver a ese punto. Y ya hay otra obra clásica, la que apuntaste, este es Peter Hanke, Nabokov también tiene otro, muy interesante, y por supuesto, un libro muy denso, ¿no? Pero Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Es decir, entonces estamos también hablando, claro, de volver a recuperar el tiempo, que tiene que ver incluso con la conciencia, ¿no? Con la conciencia de asumir que podemos esperar, y claro, y también tiene que ver con la inmediatez marcada en su momento por los relojes que en su momento fueron también un factor para medir el tiempo, pero que hoy día está centrado y está dentro de lo que es los ordenadores y los móviles, y donde no hay, claro, en lo que antes hablábamos también, interrumpe la conciencia de pensar en uno mismo, en una misma, y la relación con el otro. Porque todos hemos comentado que la gente no se dice adiós, que la gente no se comunica, que no se paran, que en busca de ese tiempo
la gente que va por una avenida, por un campo, por un terreno, corriendo y se encuentra con un amigo, con una amiga, es incapaz de pararse. Pero son amigos, no, estoy en otra... claro, porque otra cosa es cuestión, claro, otra cuestión que hay que plantear, cuando se dice que para no perder el tiempo se va más apurado, o se lee más rápido, o se intenta bajar en un móvil, una aplicación, que una serie llegue cuanto antes al final, y la pregunta es, y entonces, ¿en qué invierten el tiempo que creen que han perdido? En intentar recuperar más tiempo todavía, en intentar ir a un triple de velocidad en vez de un doble de velocidad. El tiempo no se recupera. Es una triste realidad, pero es una realidad. El tiempo no se recupera. Solo podemos aprovechar el tiempo que tenemos en este momento. Solo podemos hacer un uso racional, un uso comedido, llamémoslo como queramos, del tiempo que tenemos en este momento. El que intenta correr demasiado para intentar recuperar un tiempo que ya pasó, está cometiendo un doble error. Ya ha perdido el tiempo y está perdiendo el tiempo actual. Disfrutar de esa serie, si tienes que ver una serie a doble velocidad, pues quizás lo que debería uno plantearse es si esa serie tiene interés. Si uno quiere leer un libro, había una frase, no recuerdo quién, que decía que hizo un curso de lectura rápida y se leyó no sé qué libro de la Segunda Guerra Mundial que creía que decía algo de Polonia. Algo de Polonia. Leer demasiado rápido, sobre todo si son lecturas sesudas que uno tiene que asimilar, pues no sirve de mucho, no sirve de nada. Volvemos a lo que decíamos antes, y lo que decía Antonio, separando la paciencia de la resignación. Si asumimos que la paciencia, o si definimos la paciencia como la capacidad de esperar de forma adecuada, eso significa esperar sin sufrir y disfrutar en la medida de lo posible ese tiempo de espera. El agricultor, como decían antes, que está esperando que venga una cosecha, también puede disfrutar de ese tiempo de espera y puede ocuparse y no solo resignarse en ese tiempo de espera. ¿Vale? En Canarias lo llamamos, como decíamos, lo de ir al golpito y caminar al golpito y disfrutar, y somos más de pararnos y de tener conversaciones, pero es verdad que de un tiempo para acá esto está... Hoy se llama estar en modo de espera. Sí, hoy se llama estar en modo de espera, efectivamente. O sea que quieto, nada. Sí. Sin embargo, la espera, que tú insistes mucho y yo estoy de acuerdo y vuelvo a insistir, la espera activa. Es como la escucha. Bien usada, sí. La escucha, sí, tú estás escuchando, te estoy escuchando. O sea, me estás escuchando el ruido que yo hago con la lengua, como el que, ¿no? como el que tiene la radio de fondo. Escuchar, que además no dijo te estoy oyendo, que todavía la comprendería o lo comprendería. Te estoy oyendo. O sea, oigo un ruido como oigo el viento y no te hago caso. Y porque estoy concentrado. Ahora, te estoy escuchando es doble mentira. Porque escuchar es poner atención a lo que me dice, asimilarlo. Y claro. Me estás recordando algo una conversación que tuve hace un par de semanas. Un padre se estaba quejando de que su hijo no le hacía caso cuando le hablaba. Él le preguntaba por cómo lo había ido en el colegio. Oye, y el niño es que no me contesta. Le pregunto qué ha estado haciendo y es que no me contesta. Y mi pregunta fue, ¿qué está usted haciendo cuando le pregunta al niño? Dice, bueno, yo estoy mientras trasteando. Digo, si usted quiere que su hijo le preste atención, primero préstele usted atención a él cuando le pregunta. Siéntese con él. Claro. Mírale a la cara. Escuche, claro. Y pregúntele claramente, ¿qué tal te fue en el colegio? Claro, porque si lo que estás es dedícale tiempo a escucharlo. Sí. Muéstrale atención para que te devuelva atención. Es lo que estás porque diciendo. Los niños no obedecen, imitan. Efectivamente. Están imitando al padre en todo el proceso. Hay un libro también famoso del siglo XIX de un famoso autor, Paul Lafourgue, que por cierto es un cubano, que además se casó con la hija de Carlos Marx, que tiene un libro que se llama El derecho a la pereza. El derecho a la pereza, es decir, derecho a la pereza. Es decir, ¿qué estoy haciendo? Nada, tranquilo. Pero no, estoy relajado. ¿Es que te estás aburriendo? No. También tenemos derecho a aburrirnos. Ese ya es como un paso superior. Claro. Ya no solo es tener paciencia, estoy esperando algo, sino, ¿no estoy haciendo? Nada. Disfruto. De hecho, es muy recomendable de vez en cuando dedicarse a no hacer nada, a tener un tiempo con uno mismo de tranquilidad y de reflexión. Sí. Recuerdo un joven, un paciente en este caso, ¿no?
ya que estamos hablando de la paciencia, ¿no? Que en una relación terapéutica con el psicólogo, de 2 sesiones o 3, llegó a la conclusión de que voy a pararme. Se paró mentalmente y hasta físicamente. Es que me he dado cuenta de que voy a todas partes corriendo. Claro, entonces en un momento decimos, se acabó. Y ese pararse físicamente e intelectualmente, esa aceptación de pararse, le sirvió para recuperarse y para superar muchas situaciones. Si les parece, vamos a hacer un pequeño alto, como siempre, y enseguida estamos con ustedes de nuevo. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Espero que ustedes también capten lo que queremos decir en este rato que estamos conversando y que estamos intentando, en cierto modo, incitarles, convidarles a que recuperen el tiempo perdido, tal cual está la famosa obra de Proust. Y entre las acepciones, hay muchísimas acepciones de ser paciente, ser impaciente, ¿no? Pero también antes, incluso José lo apuntaba, ser pacientes en el sentido de la salud significa pacientes, también hace referencia a aquel usuario, aquella persona que recurre, que acude por un tema de salud a un profesional de la salud, psíquica o física. Y en ese aspecto también quería hacer una llamada de atención, porque es un término ya unívoco con poco, que ya que todo el mundo participa de él, y nos hemos encontrado, además, me acuerdo una vez en un ascensor de un hospital, donde unos celadores que llevaban unas camillas, iban en busca de una silla, que se disputaban un paciente entre ellos. Es que mi paciente, es que, claro. Bueno, es decir, también quiero llamar la atención de que el paciente es aquella persona que, por necesidad, se somete a un tratamiento, a un diagnóstico de un profesional de la salud. Y hoy nos podemos encontrar con que a lo mejor poco menos que un esteticien que tiene, con todo mi respeto y con toda su profesionalidad, a una serie de personas a su cargo porque los trata en la peluquería o en otro tipo de pedicuras y demás para enaltecer o para tener una buena imagen corporal, ya lo llama paciente, ¿no? Claro. Entonces el paciente ya se ha generalizado cuando los pacientes son personas que son tratadas en centros de salud física o mental por profesionales debidamente cualificados, médicos, psiquiatras, pediatras, mediadores familiares, psicólogos clínicos. Bien, es un paréntesis, pero que también tiene su importancia, una llamada de atención para que nos situemos y también entremos en esta vorágine de que todo hoy es relativo, ¿no? Y todo vale y todo sirve para una causa, que a veces es una causa, evidentemente, en este caso,
de imagen para resultados puramente profesionales o económicos. Pero si tienen algo que decir respecto a este tema, díganlo, y si no... No, yo creo que paciente debe venir de paciencia. Claro. Y es un paciente pasivo porque realmente no tiene más recursos que los que su inteligencia le puede dar, como es tomarse una aspirina, tomarse tal, pero sabe que al poco tiempo vuelve ese dolor, que es muy agudo, que puede... Eso es el que padece, en definitiva. Entonces, una persona que va a una esteticien para que le quiten a pelo los pelos del pecho, es paciente también, perdona, pero luego igual. O sea, es un paciente también. No, pero en términos, no estoy de acuerdo, pero en términos clínicos, sí, es paciente porque padece, efectivamente, porque padece. Desde el punto de vista etimológico, por supuesto que sí. Claro. Y el que se da un tropezón y se cae también es un paciente, ¿no? Claro. Y la mamá que está haciendo la comida y sus hijos están esperando de forma impaciente también es una paciente, porque padece, sufre. Pero cuando estamos refiriénnos a pacientes en términos, sí, efectivamente, en términos técnicos, puramente técnicos, pero todo el mundo tiene derecho también a tener... Sigue llamándole cliente, que es lo que es. Sí, tiene derecho a tener sus pacientes, porque también un perrito que va a un veterinario también es un paciente, ¿no? Y el veterinario puede hablar de sus pacientes, porque son animales que sufren también. Es un término polisémico, como dije antes, que abarca mucho léxico y por supuesto muchas situaciones. Y la situación más palmaria que estamos tratando aquí es la diferencia, la dicotomía entre paciencia e impaciencia, como la paciencia como un recurso, como una virtud, como una cualidad, como una aptitud y una actitud con C para disponer del tiempo, hacer el tiempo suyo y hacer una buena distribución y un buen manejo de su tiempo en beneficio propio. Estamos hablando de la paciencia y como una habilidad que se aprende y una habilidad que se entrena, que desde muy temprana edad se puede contribuir a que cualquier niño, cualquier niña pueda entrenar esa paciencia, pueda ampliar su capacidad para esperar con esa calma con la que hablamos o para esperar con esa buena actitud para que hablamos. Hay programas específicos para el tema de la paciencia y esto nos engancha a lo que decíamos también de cómo la falta de paciencia puede llevar a determinadas patologías, y una de ellas es el famoso TDAH, el déficit por atención, del que últimamente se oye hablar tantísimo. Y tiene mucho que ver precisamente con esta tolerancia a la frustración que comentabas antes, y tiene mucho que ver con esta falta de paciencia en muchos casos de las que comentabas. Este niño que no sabe esperar de forma adecuada a la hora de comer, este niño que no sabe esperar a otro tipo de situaciones, a cuando le toca el juego, cuando toca salir y demás. El que los chavales y chavalas desde pequeños empiecen a entrenar esta habilidad que es la paciencia, el saber esperar, les ayuda indudablemente para el resto de su vida, para mejorar y para conseguir cualquier propósito o muchos de los propósitos que se puedan proponer. Comentabas lo del veterinario. El veterinario sí que hay una diferencia muy clara entre quién es el paciente y quién es el cliente. Porque el paciente puede ser el perrito, pero el cliente, el Paganini, es el dueño del perrito. Y esta distinción está como bastante clara. Pero volviendo a lo que decíamos de como habilidad, el entrenar esta habilidad de saber esperar es una de las habilidades básicas, fundamentales a la hora de que cualquier chaval pueda desarrollar una vida exitosa y una vida más feliz. Como tal, yo creo que debería tenerse en cuenta para cualquier padre, madre, educador. Y que desde el punto de vista de la educación no podemos olvidar que la psicología experimental, evidentemente, digamos que las células obran como unos auténticos relojes biológicos, que a través de la sinapsis, entre ellas, hacen que las personas sepan, por ejemplo, que podemos distinguir entre el día y la noche, y que también entra en juego no solamente la vigilia, sino que también entra, evidentemente, la percepción de lo que es el tiempo biológico y el tiempo pático, es decir, el tiempo pático que nos hace referencia al paciente, ¿no? Que es el que sufre, y no solamente el que sufre, sino el que vive el tiempo, ¿no?
O sea, con esto quiero decir que si entrenamos a los niños y a las personas en que sepan a manejar su tiempo y ser pacientes, estamos colaborando a que también, digamos, cambien su estructura cerebral en cuanto a las neuronas y al conjunto de sinapsis, de uniones que las neuronas tienen entre sí, que son, por supuesto, células nerviosas y que ayudan y que son las que marcan, en definitiva, la pauta, no cuando se tiene 20 años, 15 o 30, sino como antes apuntábamos, o 80, desde la infancia en la que se puede enseñar a los niños a saber demorar las posibles gratificaciones, porque estamos en ese caso entrenando un músculo, que es el músculo del cerebro. Ujú. Sí, y yo creo que hay que ahondar en las causas. ¿Por qué ocurren estas cosas? Posiblemente porque se ha vulnerado el tiempo que requiere un proceso. Programamos. Esto pertenece más al pensar y a la toma de decisiones, que no hace falta moverte, ¿no? Programas ir al rock and roll. Y entonces llegas, sin darte cuenta, bueno, porque subimos a la guagua, vale, venga, ¿ve? Y entramos, ya, ¿qué hacemos allí? Es decir, nos hemos cargado el proceso de ir. El camino. Disfrutar del camino, en la conversación, Claro, en la mirada, claro, en el comentario de qué bonito está o qué pena está todo quemado. Es decir, ir viviendo una serie de sentimientos, identificándote con la tierra, planificando situaciones, esto cómo se resolvería, cómo se evitaría. Entonces, es todo un proceso que ya se anula. Se anula en las oficinas. Usted no está aquí para pensar, está para ejecutar. Y esto lo quiero para ayer. Entonces se estimula mucho el pienso, hago, pienso no. Recibo una orden y hago, recibo una orden y hago. Entonces estás perdiendo toda la capacidad intelectiva del proceso, toda la capacidad valorativa, perdona Paco, y toda la capacidad emocional del proceso, de lo lindo que es un proceso. Incluso en los viajes, decía Walter Benjamin. Los viajamos como maleta. Claro, es decir, incluso yo lo he experimentado, porque además a veces que lo he provocado en mi viaje, ¿no? También, digamos, el placer de viajar está sobre perderse. Sí. Y me pierdo y no pasa nada. Sí. Y mientras se pierde, claro, va descubriendo otras cosas. Callejear un poco y moverte un poco. Sí. Es que el viaje empieza, como está diciendo Antonio, no solo es llegar al sitio, sino es todo ese camino para llegar al sitio al que quieres ir. O como está diciendo Antonio, o tienes algo que hacer o parece que estás perdiendo el tiempo. Cosas, José, que hoy estamos totalmente... Cosa que se ha perdido tristemente. Por ejemplo, yo lo he notado en los viajes transoceánicos, donde yo viajo, y antes viajaba con placer, tranquilo, sosegado, bien servido, con espacio, disfrutaba. Para mí era el avión, desde el aeropuerto hasta el lugar de destino, era una experiencia. Hoy esa experiencia se ha acabado, porque vas a veces como sardinas en lata, esté apurado, porque además un viaje transoceánico ya hacía. No hace falta sino que inventen con un buen aire acondicionado meternos abajo en la bodega. Casi, claro, pero claro, y también eso va unido a esa pérdida de la pérdida del tiempo, es decir, se ha encorsetado el tiempo de tal forma que incluso las grandes líneas aéreas lo que han hecho es apretar a las personas y que viajan como maletas para ganar tiempo, nunca mejor dicho, entre ellos, ¿no? Claro. Y economizar. Y economizar. Y eso, vuelvo a decir que lo que antes apuntaba, también el viaje está en el camino. Claro. El camino. Es lo fundamental. Y muchas veces incluso antes, planificar un viaje, por ejemplo, pensar en el viaje, en cómo ¿no? lo voy a hacer, en a dónde voy a ir, desde que lo estoy planificando, puede que esté ya empezando a disfrutar del camino. Hay un aspecto de lo que están diciendo con el tema de los aviones que yo no alcanzo a entender, y es
Estamos en un avión, acabamos de llegar a la terminal, el avión aterrizado, está parado, todavía no han dicho que se desabrochen el cinturón y ya está todo el mundo de pie cogiendo la maleta para esperar Antes de de que pie. parara el avión, antes de que pare. Antes de que pare, para esperar de pie, para llegar a otro sitio en el que tienes que volver a estar parado esperando. No Eso entiendo la racionalidad de estas prisas. No lo sé. Eso te lo resuelve Manolo Viejo. Va agarrado allí y dice, mire, siéntese, hay un puesto libre. Y dice, no, llevo prisa. O sea, es eso en el fondo. Sí, 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 Es sí. que de Manolo Viera hay que creérselo todo porque Sí, sí. es una enseñanza, es decir, llevo prisa, ¿no? ¿Qué prisa lleva, Bobirín? Yo O recuerdo... sea, si vas a llegar a la misma Al hora, mismo sitio, de al la mismo manera más momento. cómoda, Y a vas veces- hablando con el de al lado, no. Y a veces sin conexión. Con una tensión fuerte, porque a veces no ¿no? tienes conexión ninguna, si no es por llegar. Yo recuerdo una vez, incluso aquí fue en el aeropuerto de Las Palmas, que vine de un pueblo de Madrid, y como tú decías, José, la gente, si antes, además lo dicen las azafatas, por favor, Sí, sí. esperen. Bueno, Sí, pues sí. la gente se levantó toda, y recuerdo que el comandante, ¿sabe qué hizo? Hizo un flechazo, frenó, y la gente casi se alborotó con maletas y todo. Claro, y fue como una lesión, señores, ya que no obedecen, voy a hacerles esperar, ¿no? Es decir, voy a responderle a sus inquietudes, Ujú. a su inquietud. Pero claro, todo va unido a que hemos perdido, digamos, el placer, el disfrute de la parsimonía, del Y- sosiego. Y si no un placer, que lo es, y si también. no un placer, por lo menos la capacidad. Ese señor que está de pie esperando en el avión a que le abran la puerta, está sufriendo más que el que está sentado esperando pacientemente. Por supuesto, ¿no? Bueno, espero de todas maneras que ustedes hayan sido pacientes también en escucharnos nuestras conversaciones, nuestras historias y nuestra forma de ver este tema. Y les invitamos a que nos vean en el próximo programa, que como estamos también en noviembre, prolijo en grandes acontecimientos y eventos, vamos a hablar del Día Mundial de la Infancia, que es el 20 de noviembre. Y lo vamos a tratar desde un punto de vista más actualizado, referente a los problemas que acucian, peligros que acucian a los niños en el mundo de hoy. Sean felices y les esperamos la próxima semana. Hasta luego.